pues es como una combinación, pues yo siento como que metieron a Bolsonaro, a Milei, a Bukele en una licuadora, los revolvieron y con el sazón colombiano, pues es decir, es algo bastante distinto. Este señor ha sido históricamente un crítico implacable del régimen cubano, del socialismo del siglo XXI, el discurso, Sino que al final, del lado de Colombia y del lado de Venezuela, el jugador grande es los Estados Unidos. Es decir, ese es un juego que está completamente controlado y guiado por los Estados Unidos. Hola, hola a todos los que escuchan este podcast Las Dos Orillas. Como siempre, nos acompañan Julio Borges, político en el exilio en Venezuela. A propósito de Venezuela, Julio, toda mi solidaridad con la crisis que están pasando por este terrible terremoto que ha azotado tu país. También Luz Escobar, periodista cubana en el exilio, viviendo en España. Y su servidor, quien les habla, Douglas Castro, nicaragüense en el exilio, viviendo en Inglaterra, pero hoy estoy en Panamá, así cerca, estoy al otro lado de la orilla. Bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante porque nadie puede negar la centralidad de Colombia en la política latinoamericana. Y vamos a enfocarnos en las consecuencias, es decir, qué se espera de ese resultado electoral que se dio en Colombia. Es decir, ganó del Espriella en un margen bastante cerrado. Casi las encuestas decían que ese margen era más amplio. Hubo un mejor desempeño del esperado también de Iván Cepeda en esta segunda vuelta. Es decir, un resultado cerrado, un Petro que no reconoce los resultados, con un discurso bastante ambiguo, como él nos acostumbra, un Cepeda que sí lo reconoce, y bueno, un sinnúmero de interrogantes en torno a este triunfo de Espriella, algunos temores de algunos sectores, no solo sectores de la izquierda, sino de las derechas como más tradicionales de Colombia o de sectores del centro. Pero yo quiero que discutamos eso, pues. Para ustedes, ¿cuáles van a ser las consecuencias, los resultados de fondo, aunque también de forma, pues, porque no hay que negar que la irrupción de Abelardo del Espriella en estas elecciones es un fenómeno bastante increíble, pues, como una persona como él, un outsider, derrota a un gobierno como el de Petro que se metió de cabeza en estas elecciones y como el otro dato para mí importante, como Uribe prácticamente pasó a tener un rol prácticamente testimonial y marginal en esta parte final del, de las elecciones colombianas. ¿Cuál es tu opinión, Julio? Y después vamos con Luz Escobar de, de qué se espera pues, de este resultado y de esta nueva administración de la Espriella. Sé que los venezolanos también tienen una puntita, un problema con, con Alex, con de la Espriella, porque fue abogado de Alex, ¿sabes? Pero no, me gustaría escuchar tu opinión. Sí, lo de Alex Saab ha sido también polémico. La verdad es que ha sido una elección muy polémica porque al final uno siente, por lo menos como observador, yo no hubiera esperado unos resultados tan cerrados, aunque mucha gente de alguna manera los preveía. Y creo que ahí tenemos buena materia para analizar qué significa que Colombia, después de Petro, tenga unos resultados tan cerrados como los que hubo en la elección. Y si uno ve lo que fue el desarrollo de la campaña, Douglas y Luz, uno podría pensar que al final Colombia estaba como eligiendo entre dos miedos. Es decir, como casi que la elección no era a favor de alguien, sino entre el que le provocaba menos miedo a la sociedad, el miedo a continuar con un Petro más radical por el lado de Cepeda, y luego el miedo de la Espriella, que es una persona que surge de la nada en un estilo político que también sería interesante que hablamos, que más que un partido lo que viene es a imponer una marca como un producto y con una cantidad de franquicias atrás, ¿no? Entonces, creo que es interesante porque pone a prueba a la derecha de Uribe, como tú dices, que ya pasa a ser simplemente como un antecedente, como una derecha que quedó en el pasado, y se urge esta nueva derecha que ya no es partidista ni pasa por el centro democrático y no tiene la fuerza suficiente tampoco como para pensar que tiene un cheque en blanco para gobernar. Entonces, esa fractura, ese voto muy lleno de miedo de los dos lados, es para mí la interrogante más interesante que viene dentro de Colombia ahora. Sí, bueno, y esas interrogantes es, por ejemplo, lo que va a pasar con el tema de la guerrilla en Colombia, qué va a pasar con el narcotráfico, qué va a pasar con la seguridad en general,
con toda esta política de pacificación que Abelardo dice que no la va a seguir para nada, es decir, que va a tener todo lo contrario, el enfoque de la paz total, hasta plantea que va a empezar con bombardeos y ese tipo de cuestiones. También recordemos que hubo un escándalo después de las elecciones en las que se planteó una política más, más allá de lo que uno puede criticar de esa política de la paz total. Realmente yo creo que mucha gente va a quedar comprometida, pues, porque no sé si vieron un reportaje que sacó Caracol donde se plantea y se filtraron unos audios donde se ve una especie de convivencia y una actitud bastante, no sé cómo explicarlo, pues, proguerrillera, antiestado, anti-fuerzas armadas, pero bueno, esa es harina de otro costal. Luz, ¿cuáles son tus impresiones de estos resultados? ¿Cómo lo viste vos? Pues para mí fue una sorpresa, como decía Julio, lo cerrado. Pero para vos, ¿cuáles son tus principales observaciones ahorita? No, claro, primero eso llamó la atención, estuvo bastante parejo hasta el último momento, no se sabía, ¿no? La gente estaba muy pendiente de cómo se desarrollaba el final, pero bueno, lo cierto es que, mira, bajo la administración de Petro, La Habana, entiéndase el régimen de Cuba, tuvo un respiro ahí, en esos años de gobierno, ¿no? Colombia fue el puente para sacar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo, usando el argumento este de los diálogos de paz con el ELN, que se celebraron en Cuba, y fue un aliado incondicional en foros internacionales y todos esos eventos que tú sabes que se hace mucho cabildeo. Yo creo que ahora con la llegada de Espriella, esto cambia radicalmente, ¿no? Se puede mirar, yo creo que en tres niveles, ¿no? El aislamiento y la confrontación discursiva. Este señor ha sido históricamente un crítico implacable del régimen cubano, del socialismo del siglo XXI. Lo mismo vivimos en Argentina, ¿no? Cuando llegó Milei y empezó a denunciar en foros internacionales lo que antes Argentina estaba todo el tiempo ocultando y bueno, más bien promoviendo todo lo otro, ¿no? También se puede ver como el fin de Cuba en este rol que tenía, ¿no? De garante de todas estas cuestiones que tienen que ver con la paz en Colombia, al asumir un gobierno de esta naturaleza que está alineado en muchos casos con lo que tiene Estados Unidos en su discurso público, es muy probable que esa fachada de mediador ya no salga más a la palestra pública, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también puede haber un impacto migratorio. Esto es algo que también se puede ver, ¿no? Colombia es un punto importante en todo el paso, la ruta que hacen los migrantes cubanos, eh, y yo creo que ahí también puede haber un impacto. Habrá que esperar también un poco a que todo esto se concrete, ¿no? Sí, Abelardo del Espriella dijo de que se iba a unir automáticamente el denominado escudo de las Américas, es decir, se espera una relación totalmente estrecha con la administración Trump. Pero yo creo que Abelardo del Espriella, bueno, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, pero hay que tener cuidado en el sentido de que no necesariamente se puede traducir en una política muy dura contra la dictadura cubana o ese tipo de cuestiones. Lo digo por experiencia de Nicaragua con el caso de Costa Rica, pues, de que entró unos gobiernos de una nueva derecha, una derecha más dura, pero que paradójicamente han tratado de estrechar más la relación o no tener una crítica tan fuerte con la dictadura de Nicaragua. Igual pasa con Honduras, pues donde el partido de Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional de Derecha, ha tenido un acercamiento extraño. Pues digo que uno no sabe qué puede pasar en política, pero volviendo del Espriella, es que yo creo que tiene características de todo este nuevo fenómeno de estos outsiders, de estos políticos, pero también tiene sus cuestiones propias, pues, porque para mí económicamente no es necesariamente un Milei, es un fenómeno algo, pues, es como una combinación, pues yo siento como que metieron a Bolsonaro, a Milei, a Bukele en una licuadora, los revolvieron y con el sazón colombiano, pues es decir, es algo bastante distinto. Por eso es que muchas veces en Latinoamérica creo que todo el mundo se dice, ese es el Milei de Colombia. En Centroamérica dicen, ese es como el Bukele de Centroamérica. Y los brasileños, los bolsonaristas se identifican mucho con él. Pero yo creo que es porque él es un experimento que ha visto, no sé, porque para mí lo más impresionante de verdad del Express es la campaña, porque es decir, es un marketing que yo siento que es bien profesional y que es de otra liga, lo que se hizo ahorita en Colombia en ese Sí, claro. sentido, pero creo Pero que está como tú lo muy ves, calculado. pero no Ajá. lo ves tan diferente, lo ves tan diferente, o sea, obviamente es una mezcla de todos esos ingredientes que tú dices en la merengada, ¿no? Sí, Bukele, Milei, Bolsonaro, Trump también.
le mete también el tema nacionalista de alguna manera, pero lo que es como dentro del mismo paraguas una submarca, pues, pero no es una marca diferente, me parece. Es Sí, no, no, simplemente no. es el producto colombiano de una marca genérica que se está creando a nivel mundial, de alguna manera, personalista, marketing, redes, sin partido. Yo leí un análisis que hizo la CIA vacía sobre la campaña, pues, y es como, por Ujú, eso decía al inicio que es como, fue como muy disciplinado, muy profesional. Es decir, no es necesariamente totalmente auténtico. A eso es a lo que me refiero. Mi ley salió de Argentina de la loquera, pues, como decimos en Nicaragua, de YouTube. Bukele buscó ese por la caída de los dos partidos. Yo sí creo que está en ese mismo paraguas, pero para mí Del Espriel es como más, en su estrategia, es como algo más premeditado, pues, es decir, como que bueno, intencionalmente saca lo mejor de cada. Por ejemplo, el tigre es el león de Milei. Entonces, yo lo dejo en la misma sombría, pero digo, pero yo siento de que en muchos de esos casos no es ni tan auténtico, pues, porque yo sí creo de que ese es puro cuento de que él va a ir en contra de los de siempre, del Espriella va a gobernar con el establishment que le llaman en Colombia, pues. Es decir, no es Ya, una ruptura total. pero no eh, crees que, por ejemplo, perdón, Julio, perdón, voy no, atrás. no, no, iba simplemente esa misma línea y te pregunto yo también, Luz, o sea, yo no sé si es teoría conspirativa o es algo que se puede de alguna manera verificar en los hechos, pero lo que quiere ahorita proyectar de las Priel y su grupo es que su candidatura prácticamente nace como una especie de plan de laboratorio del grupo de Trump. ¿Eso es teoría conspirativa? ¿Ustedes tienen la misma señal de que eso sea posible? Porque lo que tú también dibujas, Douglas, es que es un producto como muy bien planificado y diseñado. Yo lo Mm. que quería Sí, comenzar era que, a ver, estas cosas al final hay que evaluarlas en la medida que vayan avanzando. Lo que pasa es que por el camino sí sabemos que hay diferencias. Bajo el gobierno de Petro, la cooperación, por ejemplo, de inteligencia militar y policía con Estados Unidos se enfrió. O sea, sí. los lazos con los servicios de inteligencia de regímenes de izquierda, ahora esto puede cambiar, que en ese momento completo se normalizaron todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Cuba, ¿no? Eh, que es un caso que conozco. Ahora esto yo creo que puede haber un giro radical y puede establecer ya intercambios con agencias estadounidenses como la DEA, la CIA, ¿sabes? Y, y entrar en ese otro terreno que eh, hasta ahora no estaba pasando. Y cortar también otro tipo de tramas que estaban ocurriendo ahora con Pedro. Sobre lo que no, no de acuerdo, pues claramente, pero bueno, habría que ver, porque muchas personas lo que plantean es que va a ser como una relación más carnal con Estados Unidos que con el pasado. Yo creo de que, bueno, Del Espriella y representando a ese sector de la derecha siempre ha sido muy cercana a Estados Unidos en el caso de Colombia. Solo lo que decía Julio, bueno, lo que yo planteo es como es algo como más sistematizado. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Colombia, porque yo viví 2 años en Colombia, pues después del tema de la patria de Nicaragua por el exilio, tengo también la nacionalidad colombiana. Yo me acuerdo de ver a de la Espriella, siempre me llamó la atención como personaje en los medios. Entonces, yo sí creo que es algo muy planificado en el sentido de una persona que tenía muy claro hacia dónde iba con su discurso y que eso siempre estuvo en su meta, pues. Entonces, sobre esa teoría de que es un producto de los gringos, no, yo creo que él es un producto de él mismo y de su sector, pues, porque claramente la última vez que anduve en Colombia, en agosto del año pasado, antes de que acababan de empezar las elecciones, se acababa de lanzar el Espriella, tenía poco tiempo. Yo sí creo que hizo una buena lectura del malestar que había en Colombia, sobre todo con el tema de la seguridad. Y lo otro llamativo, pues que yo hablaba con casi todos los taxistas, es que los taxistas decían sobre Alborrido, me acuerdo, ¿no? Es que en Colombia dicen cucho a los viejos. Sí, no, como que lo querían al cucho, porque los taxistas que hablaba querían a Uribe, pero decían, no, ya Uribe ya pasó su tiempo, se necesita algo nuevo. En ese momento varios me mencionaron a Botero, un candidato que hablaba de Balín, no sé qué, que estaba como moviéndose en ese momento. Pero claramente Del Espriella leyó todo eso, pues era el momento. Y lo otro es el caso de Petro, pues porque para mí, pues muchos de ellos están escandalizados, pero no es posible un Del Espriella sin el desastre de Petro. Porque yo no sé, tal vez estoy convencido yo de que si el gobierno no hubiera sido Petro, sino que hubiera sido un centro, una derecha o algo diferente, alguien como Del Espriella no hubiera tenido tanta atracción
porque esa forma de polarizar del Espriella solo tiene sentido con un Petro de contrincante. Y con lo que decía Julio al inicio, de los miedos que levantó Petro al final, pues una locura, el tema de la constituyente, el tema de la profundización de este tema de la paz total. Entonces, a mí pues, hay una paradoja, pero no sé qué opinan ustedes. Me sorprende que Petro tenga tanto apoyo a pesar del desastre, pero al mismo tiempo me sorprende el muchas de las cuestiones que hace Petro que fueron en contra hasta de sus propios intereses. Es decir, como que a pesar, pero a favor de, es bien raro, pues en ese sentido. A mí el fenómeno Petro también me llama la atención, pues como alguien tan impresentable. Muchas de las cuestiones tienen respaldo inclusive de intelectuales que te dicen, no, que él es Priela, no respeta las formas, que es un atentado, que dice barbaridades. Pero Pero Pedro al mismo tampoco, tiempo, o sea, sí, eso, Petro dice otro montón de barbaridades. No, yo lo que creo que de alguna manera la expectativa que hay con De la Espriella, yo la llevaría, digamos, a tres planos, ¿no? Entonces me parece que hay una gran expectativa con el tema de la seguridad. Es decir, él vuelve a ser como el renacer del discurso de Uribe, pero Uribe de alguna manera sin esa especie de establishment. A mí me parece muy interesante lo que tú dices, Douglas. ¿Gobernará realmente con el establishment de las Priela o tratará de ser él solo quien pueda crear una nueva casta política? ¿Tendrá vocación de hacer un partido? Porque el periodo en Colombia es muy corto, son 4 años nada más. Y si todo depende de él, no habrá sucesión. Pero hay un primer punto que es ese, el tema de la seguridad versus los derechos. Luego hay un tema que es importante, que es la gobernabilidad, que es el hecho de que Colombia tiene una institución o una institucionalidad bastante fuerte que no permite que la gente haga tampoco lo que le dé la gana, aunque Petro haya intentado, pero no pudo hacerlo. Y luego, yo creo que el tema es que De la Espriella entienda que ya ganó la elección y que no es fácil que él trate de venir ahora a imponer una visión como si la otra mitad de Colombia no existe. Eso me parece que puede ser muy peligroso si él no tiene la inteligencia más bien de entender que lo que se necesita es más un cambio de rumbo, que Colombia lo pide, pero no venir, digamos, como una especie de tractor a imponer cosas simplemente porque ha sido el tono de su campaña de mano dura, de gobierno fuerte. Eso me parece que van a ser los retos más importantes. Y luego me parece interesante pensar cuál va a ser el papel de Estados Unidos. ¿Se irá a meter Estados Unidos con más fuerza en Colombia para de allí estar con más fuerza en la región? Yo apostaría que sí, obviamente, pero ¿qué consecuencias va a tener eso también, no? Sí, no, interesante, interesante lo que planteas, pues, de ese reto que tiene del Espriella, construir partido y trabajar con establishment. Yo, como te digo, como lo veo como alguien muy pragmático, pues extremadamente, inclusive oportunista en el sentido más político, no necesariamente condenando ese tipo de cuestiones. Yo sí creo que él va a priorizar su relación con las élites, pues no lo veo como una persona confrontando al gran capital colombiano, para nada, pues va a querer tener su N y un futuro, inclusive para pensando en después de la presidencia. Bueno, me gustaría entrar un poco en el tema de las consecuencias internacionales para América Latina, de lo que está pasando en Colombia. El caso de Cuba es bastante interesante porque claramente el pacto histórico, al privilegiar Cuba como un mediador en los acuerdos de paz, y bueno, creo que en Colombia es de los países donde la izquierda está como más comprometida con Cuba, pues Nicaragua, Venezuela, no a esos mismos niveles, pero uno no ve eso, pues inclusive hasta en la misma México, pues en Colombia la relación con Cuba de la izquierda, no solo de la guerrilla, pues, sino del pacto histórico y este tipo de cuestiones. Pero a mí una de las preocupaciones que me da del Espriella es que en su cierre de esa relación tan cercana con Estados Unidos, por ejemplo, cuando él dijo del caso de Venezuela, dijo que sus relaciones van a estar mediadas y que él se va a relacionar con Venezuela a través de Estados Unidos. Eso ya es como Sí. es un acomodamiento porque no es una postura de crítica total a Delcy Rodríguez, sino, entonces yo voy a tener buenos negocios porque estoy priorizando mi relación con Estados Unidos. Eso es bastante peligroso. Y bueno, no sabemos qué va a pasar en Cuba, pero para mí ese es uno de los temas que me preocupa, pues de que ese discurso como el discurso más anticomunista, más que lo tuvo en la campaña, no se lleve necesariamente a la práctica bajo el argumento de que solo se va a seguir la política de Trump. ¿Qué pensás vos, Luz, sobre esto? bueno, por eso yo decía ahorita que ahí pierde
pierde el régimen de Cuba un aliado en este tipo de cosas. Pero bueno, es lo que tú dices, también hay que esperar. De todas formas, el discurso de Estados Unidos ha sido frontal con el régimen, o sea, si él se alinea ahí, bueno, también va a estar eh, en esa trinchera de lo que es confrontar el discurso oficial. Y lo que pasa es que va a cambiar que en estos foros donde Colombia le ha brindado soporte al régimen cubano, ya no lo va a tener. Al menos en el caso de Colombia, que era un gran aliado en eso. Y lo otro que te estaba comentando antes, que tiene que ver con la inteligencia. O sea, si hay algún caso, por ejemplo, de infiltración de inteligencia cubana en Colombia, va a ser denunciado, espero yo, ¿no? Claro. Y bueno, sabemos que con estos otros gobiernos de izquierda no pasa. Petro, al contrario, promovía. Los otros a mencionar son las brigadas médicas cubanas. Ujú. Recordemos que Cuba tiene muchísimas brigadas médicas en Latinoamérica, en Colombia también, y muchas de ellas están infiltradas con agentes de inteligencia. O sea, esto es otro caso que también hay que ver qué posición tiene él al respecto a esto. Yo coincido con ustedes en lo que estaban viendo ahorita de él como personaje, ¿no? Viene a ser otro caso más de esto que se vende como, lo vendió él como su bandera, ¿no? Gente que no militaba en partidos políticos tradicionales y se presenta como un hombre exitoso, así que ya que tiene toda su vida resuelta y que viene aquí a hacer patria, ¿no? Esa cosa que hemos visto en otros políticos recientemente y que viene a consolidarse, yo lo creo, ¿no? Como, como una fórmula de éxito. Yo creo que es algo que va a empezar a imitar algunos populistas a partir de ahora, ¿no creen? Sí, no, yo creo que, por eso decía, lo que más me llama la atención a mí es el tema de la campaña, pues todo el tema del uso de inteligencia artificial, Ujú. el tema de cómo se Sí, la controla. fórmula esta. Sí, fue brutal. Pues todos han sido muy innovadores, pero creo que el Esprila tiene su lado como más importante. Lo otro es el tema de Julio, pues, porque siempre cuando se habla de amenazas para la democracia, una de las principales es el tema de la seguridad. Y en el caso de Colombia tenemos el tema de las guerrillas, claramente, y guerrillas involucradas en el narcotráfico. Pero también tenemos la mafia pura, pura, pura. Es decir, entonces, también para mí ahorita también se abre muchas interrogantes sobre el tema de la seguridad, no solo de la seguridad expresada en violencia en las calles, sino qué va a pasar con el narcotráfico. Muchas personas le tienen muchos temores porque claramente del Espriela, y recordemos, un abogado puede ser abogado de quien sea, claro, el abogado puede decir querer o no querer defender a alguien, pues sobre todo a propósito del tema de Alex Saab, pero claramente están los temores porque del Espriela ha sido el abogado de un montón de mafiosos de Colombia, eso es un hecho, pues, no es una opinión en ese sentido. Sí. Sí, entonces por eso también el tema del choque contra las guerrillas que claramente están involucradas en el narcotráfico, pero también qué va a pasar con la mafia tradicional pues de Colombia, porque claramente también el crimen y Colombia juega un rol muy importante en todo el tema de las dinámicas criminales en América Latina. Se reconfigura más rápido inclusive que la política. Entonces Claro. ¿cómo ves esa parte? Pues porque yo creo que no podemos, y no es un tema de estigmatizar a Colombia, pero es un tema No, de no, no. que es importante Es verlo, ponerlo de una repente. presencia real. A mí me parece interesante esa pregunta también desde el punto de vista de Venezuela, Douglas y Luz, por lo siguiente. Eh, yo no sé si a ustedes les pareció, pero ha sido bastante sorpresivo ver a Delcy reconociendo el triunfo de las Prielas y pidiendo respeto y pidiendo unas relaciones distintas, de no confrontación. Sí, Entonces, le soy sincero, ¿no? Yo no creo que vamos a ver una especie de debate o de contención o de lucha entre De la Espriella y Delcy mientras Delcy esté en el poder, sino que al final, del lado de Colombia y del lado de Venezuela, el jugador grande es los Estados Unidos. Es decir, ese es un juego que está completamente controlado y guiado por los Estados Unidos. Entonces ahí de la Espriella necesita resolver temas, como tú decías, bien interesantes. El primero es de la frontera. La frontera sí, entre Colombia y Venezuela es una frontera enorme que Colombia necesita para vender productos allá. Una de las ilusiones que ha tenido Colombia durante todos estos años es que haya un cambio en Venezuela para ser un factor fundamental en la reconstrucción de Venezuela, agrícola, infraestructura, inversiones. Para ellos es fundamental y para el Espriella lo va a hacer. Pero luego está el tema de, del crimen organizado, de esos grupos que quedaron como los ex-FARC, por ejemplo, o el ELN que sigue activo
y que está muy bien armado. Hoy por hoy, este es el momento donde el ELN está mejor armado en su historia. Tiene drones, tiene artillería importante. Entonces yo creo que ahí los Estados Unidos van a jugar a hacer una pinza, donde una parte de esa pinza va a ser de Elsi, la otra parte de la pinza va a ser de la Espriella, y tratar de limpiar, por ponerlo en ese sentido, crimen organizado y grupos de guerrilla en la frontera. Y por eso yo creo que hábilmente el Espriella va a decir que su relación es con Estados Unidos, no con Delcy, y que él va a hacer lo que Estados Unidos le diga porque él no quiere retratarse tampoco con Delcy como si fueran a hacer, por ejemplo, una política binacional. Y seguro van a desmantelar esas zonas que crearon Petro y Maduro, donde había como una especie de gobierno común entre Colombia y Venezuela, las zonas binacionales en la frontera. Yo creo que todo eso se va a desarmar con la presencia de los Estados Unidos detrás de Delcy y detrás del Espriella. Sí, vamos a ver también qué pasa con el tema de la migración, pues, en el caso de Colombia, sobre todo con migración venezolana y lo que pasa con el Darién. Para mí claramente es clave y es estratégico lo que pasa en Colombia, pero yo quiero destacar lo que dice Luz, no sabemos, pues puede salir muchas sorpresas, puede resultar, bueno, para mí, pues como yo decía al inicio, para mí tiene muchas formas el Espriella. Sí, se puede Eh, dar, y yo, por ejemplo, crear un muro, pero también se puede crear un corredor, es que no sabemos. exacto, pero lo que yo quería decir con eso es que la forma, la gente solo está poniendo en la mente la forma del Espriella, que claramente es parte de todo esto mismo. Pero no sé, me puedo equivocar a como me he equivocado en muchas cuestiones. Pero yo sí creo de que Del Espriella puede ser alguien, pues como los últimos presidentes de derecha tipo Duque, hasta muy, muy del establishment, que no necesariamente sea una ruptura. Yo puedo creer de que eso está en la moneda del aire y puede suceder, no sé, tengo como esa intuición. Sobre ese punto de Delcy Rodríguez saludando a Del Espriella es bastante importante. Recordemos que este programa se graba 25 de junio, no sale ahorita, esto la audiencia siempre lo tiene que saber porque pasan muchas cosas, es decir, en América Latina semanalmente pasa de todo, pero yo creo que hay una especie, no sé, como de promiscuidad política, falta de definiciones en América Latina, porque inclusive, pues, a propósito del terremoto y de la solidaridad con el pueblo venezolano, a mí también me llamó la atención eso, pues, de él sí agradeciendo a Bukele y hablando de una forma tan cercana, pues porque también habla de la sumisión de Venezuela. No quiero hablar de Venezuela, pero eso también te habla mucho del tema de las consecuencias del tutelaje en Venezuela, de lado y lado, pues porque ese tutelaje precisamente es el que va a reducir un poco, creo, la polarización en esa relación entre Venezuela y Colombia, porque no me cabe duda de que si Venezuela no estuviera tutelada por Estados Unidos, esa polarización entre un gobierno de derecha colombiano, en cual que sea, hubiera sido fuerte, pues, porque pasó con Duque, pues, y Duque no tiene una vocación polarizante. No me hubiera imaginado a un Del Espriella sin esa contención que representa el tutelaje, pues. Bueno, estamos en las últimas rondas, creo que vamos a las partes finales de sus reflexiones, tanto de fondo como de forma, pues, porque yo creo que el del Espriella es muy sintomático de todo lo que está pasando en América Latina. No hemos hablado de Perú, pues, porque creo que Perú es otra especie, pero yo sí creo de que Colombia representa mucho lo que pasó ahorita con cuál es la situación de la región, pues. Tus palabras finales, Luz, sobre estas consecuencias y resultados de las elecciones en Colombia. Bueno, sobre todo destacar que de manera previa podemos avanzar que Cuba va a perder un aliado en la región, en político, en foros internacionales y también eh, un aliado para vender su política exterior, ¿no? Sí. Lo otro es que por el momento lo que se perfila es que el próximo presidente ya va a implementar políticas bastante continuistas, ¿no? Lo ha dicho en su discurso, Espriella, que va a implementar este plan que tenía Baruribe antes, que promete recuperar el control territorial, eh, el fin de la paz total. O sea, en los discursos lo que se ha visto es que pretende también recuperar un poco de todo, según dijo, adaptándolo al siglo XXI, pero va a ser un poco también de lo que ya vimos antes, ¿no? Entonces, de parte de la región y de Cuba, yo creo que vamos a ver un cambio. Yo sí creo que vamos a ver un cambio, no probablemente lo que lo más deseado, pero vamos a estar pendientes de lo que esté ocurriendo. Tus reflexiones finales, Julio. Bueno, yo creo que como reflexión final yo dejaría
dejaría esto que pudiera ser perfectamente un tema para una conversación nuestra a futuro, enfocada en qué significa esa merengada que tú decías de la nueva derecha en América Latina. Sí, me refiero caso Noboa, caso del Espriella, caso Cast en Chile, el caso Bukele. Es decir, serán simplemente personalidades sueltas que están dentro de un rayado de la cancha, o realmente ahí se está germinando algo distinto que es de alguna manera una nueva proyección o un renacimiento de una derecha distinta eh, en la región. Eso me parece que es un tema muy interesante para que lo tengamos ahí en el radar para discutirlo futuro, y creo que es el interrogante que nace ahora con Espriella en Colombia, y además de todo con Trump detrás de todos estos nuevos personajes. Claro, y la idea es seguir discutiendo estos temas, ver qué pasa con el Espriella, pues, porque también yo creo que la transferencia de mando entre un Petro y un del Espriella, eso va a sacar chispas, eso no tengo ninguna duda. Complicado. Eso va a ser una de las grandes de las noticias. Pero de acuerdo con Julio que hay que analizar este tema del fenómeno de las nuevas derechas, pues, en América Latina, y también lo que va a pasar para la izquierda, porque yo creo que la izquierda está en uno de sus peores momentos, inclusive de orfandad, al perder aliados estratégicos, como pasó en Colombia con Petro, pero porque se está abriendo pues claramente un nuevo escenario en toda América Latina. Pero bueno, esas discusiones que vamos a seguir teniendo en este podcast con estos temas interesantes de América Latina, que no deja de sorprendernos, creo, inclusive a los que estamos totalmente metidos en ella. Pero hasta pronto, hasta la próxima edición de este podcast a las 2 horas, y un gusto siempre compartir con ustedes, Julio, Lu, y con todas las personas que nos escuchan. Hasta luego.